Hola, ¿qué tal gente? Las dos opciones que vamos a ver ahora tienen que ver con los tipos de movimientos de stock y los tipos de gastos. A ver qué significa esto. Cuando nosotros vamos a mover algo en un stock de un insumo, imaginemos una ficha de un depósito en donde tenemos un insumo y las justificaciones de por qué tenemos más y por qué tenemos menos. ¿Por qué motivo ingresa? ¿Cuál es el motivo por el cual se aumenta el stock de un insumo? Por compra, porque lo pasamos de un depósito a otro, porque nos lo prestaron, nos lo regalaron, etc. Dudo que sea regalado, pero esas serían las justificaciones por lo cual aumente un stock en un depósito. ¿Por qué se nos desaparece de un stock? Porque se rompió, se perdió, porque se consumió, porque se transfirió a otro depósito, porque se prestó, se devolvió, se hizo una devolución al proveedor. Bueno, podemos tener muchos motivos. Si nosotros queremos controlar cada uno de esos tipos de movimientos, o sea, queremos saber por qué motivos ingresan y salen artículos de un stock, tenemos que tener los documentos que nos respalden esos movimientos. Por ejemplo, si ingresa, puede ingresar por una compra, entonces tenemos el remito de compra. Y si lo mandamos al consumo, tenemos la orden de trabajo del ingeniero agrónomo que está firmada por él, dando la autorización a que saquen del depósito tanta cantidad de un insumo para ser aplicado. Entonces, esa documentación física es la que nos da el respaldo de lo que sucedió en la realidad y que luego lo vamos a trasladar acá en el sistema. Entonces necesitamos los tipos de movimientos. Otro tipo de movimiento que cuando nosotros se nos pierde algo y no sabemos dónde está y no tenemos forma de justificar esa variación, ya sea en más o en menos. Si se nos perdió va a ser menos, y en más porque hemos contado algo mal y no sabemos en qué momento lo contamos mal. Entonces tenemos que hacer un ajuste. Ahí también podríamos tener un tipo de movimiento por un ajuste. Entonces es necesario, para poder controlar cada uno de estos tipos de movimiento, cada uno de los movimientos y agruparlo por sus características, es necesario darlo de alta desde esta opción, que son tipos de movimientos de stock. Y acá simplemente lo que hacemos es darle nuevo y le decimos el código. Esto va a ser, por ejemplo, com, y va a ser entrada y va a ser compra, por ejemplo. Eso podría ser una justificación de un ingreso. Hay un tipo de movimiento que está en rojo y que ya lo predefine el mismo sistema, que es por consumo. Cada vez que nosotros informamos en un parte de tarea diario, que lo vamos a ver desde esta opción que está acá, tareas, registro de tareas, cada vez que informemos desde ahí el consumo para ser aplicado en un cuartel o en una finca en general, el sistema le va a dar de baja del stock a través de un comprobante interno que se va a llamar cons, de consumo, salida por consumo, y característica del movimiento S, salida. Este movimiento es el único movimiento que no se puede borrar, porque si lo eliminamos después cuando vamos a sacar un informe y tiene que interpretar el sistema el tipo de movimiento, no tenerlo da error, entonces no lo deja borrar. Pero nosotros sí podemos borrar cualquier otro que hayamos dado de alta nosotros. Por ejemplo, este que acabo de dar de alta, lo desaparezco. Bien, para poder continuar y para poder seguir adelante con la carga de los datos, es necesario que empecemos a definir qué tipos de movimientos queremos controlar, qué grupos queremos tener. Bueno, entonces ya dijimos uno que sea para compras, va a ser entrada, compras, y podríamos hablar de otro que sea, préstamo, PRS, o transferencia, TR, transferencia entre depósitos, de entrada, o podríamos llamarle TRE, transferencia de entrada. Entonces, y acá le vamos a poner transferencia entre depósitos, y podríamos hacer uno de transferencia de salida, que lo tendríamos que ahora hacer con TRS, y esto va a ser una salida. Entonces va a ser también el mismo detalle, transferencia entre depósitos. Total, es una descripción que sabemos que
ingresó por una transferencia de otro depósito y salió por una transferencia hacia otro depósito. Bueno, ya con esto tenemos los tipos de la justificación por qué se nos mueve un artículo. Si tenemos frecuentemente mermas, pérdidas y tenemos que meter ajustes, nos convendría meter un tipo de comprobante que se llame ajustes y a través del cual nosotros después saquemos un informe. Hoy quiero ver todos los ajustes que hemos tenido para entender dónde se nos están perdiendo las cosas, si hay alguna anomalía. Bien, nada más que esto con respecto a los tipos de movimiento. Cada uno genere el tipo de documento que va a querer controlar. Y luego los tipos de gastos. Acá los tipos de gastos tienen que ver con aquellos gastos que no pasan por una actividad directa que va a ser impactada en un cuartel. Por ejemplo, tenemos el mantenimiento de la propiedad, de por ejemplo la casa o la oficina central de la finca. Eso directamente lo podríamos meter como un gasto que diga tipo de gasto mantenimiento de infraestructura. Podría venir la boleta de energía eléctrica, la boleta de gas, servicios, telefonía. Entonces podemos ir colocando cada uno de esos tipos de gastos, darle de alta. Ahora, lo importante es que cuando damos de alta a un tipo de gasto, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, vamos a suponer uno que vamos a llamar mantenimiento 01. Mantenimiento de oficinas o de edificios. Porque acá tenemos que hablar de tipo de gasto que sea algo general, que no tengamos un tipo de gasto para cada boleta diferente que nos vaya llegando, porque si no vamos a tener 5 millones de tipos de gastos. Es preferible agruparlo en conceptos generales. Mantenimiento de edificios, punto. Y esto, ¿cómo queremos que el sistema prorratee este gasto? ¿Por superficie? ¿En función de dónde trabaja la mano de obra? ¿En función de dónde trabaja la maquinaria? Si esto es un mantenimiento de un edificio, que sería las oficinas, y tendría que impactarle por igual a toda la finca, repartido por superficie. Entonces el cuadro que tenga más superficie va a recibir mayor proporción de este tipo de gasto. Entonces lo mandamos por hectárea. ¿Y dónde queremos, después en el informe de costos, dónde queremos que lo encolumne? Queremos que lo encolumne en gastos de maquinaria, en gastos de mano de obra, en gastos de insumos. Y acá, bueno, se nos presenta una discrepancia quizás, porque mantenimiento de edificio no es ni maquinaria, ni mano de obra, ni insumos. Así que tendríamos que ver a dónde lo podemos llegar a colocar. Yo lo pondría directamente en insumos. ¿Costo es un costo operativo o es un costo de inversión? Es un costo de inversión. Grabamos. Voy a meter otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a poner indumentaria. Indumentaria o ropa. Vamos a poner que es más fácil. Ropa. Detalle, ropa para el personal. Bien, si es ropa para el personal, ¿cómo es correcto que prorratee este gasto? ¿Por hectárea? ¿En función de dónde trabajó la mano de obra o en función de dónde trabajó la maquinaria? Y lo correcto sería en función de dónde trabajó la mano de obra. Porque si la mano de obra estuvo el 50% del tiempo dando trabajo, metiéndole trabajos a un cuartel, es correcto de que el 50% de este gasto vaya a parar a ese cuartel. Entonces sería digamos, el prorrateo más aconsejable. ¿Y dónde queremos que lo encolumne? Claramente en mano de obra, porque esto es un gasto para la mano de obra. Así también podríamos tener repuestos. Esto obviamente no va a ser repuesto para una persona, va a ser repuesto para una maquinaria. Entonces, si ponemos repuestos, en este caso acá, repuestos para equipos, maquinaria, lo vamos a prorratear por maquinaria y nos va a convenir que sea encolumnado, que sea, digamos, totalizado en el lugar donde dice maquinaria. Bien, ¿es un costo operativo el caso de la ropa? Sí, porque entra dentro del ciclo. Por lo general, uno le entrega anualmente una cantidad de ropa, zapatos, guantes, etcétera, que le hacen falta para el ciclo agrícola. Si sobra de un año para otro, siempre se descarta, se toma como algo ya que se le da de vuelta al año siguiente una nueva conjunto de lo que le hace falta a la persona para trabajar. Bien, entonces estos son los tipos de gastos.
Los tipos de gastos, estos gastos que no van atados de la mano de una actividad en forma directa, porque cuando compramos la ropa no está atado a una actividad y no lo podemos tirar en un cuartel, lo vamos a cargar desde otro sector del sistema, no lo vamos a cargar desde el lugar que sería todas las tareas, que sería acá registro de tareas, sino que se van a cargar directamente desde la opción de registro de gasto. Entonces, acá se termina de redondear todo el flujo de salida de dinero. Hay que pensar que en el sistema tendríamos que informar el 100% del dinero que se nos va para mantener la finca. La plata que se nos va en mano de obra, la plata que se nos va en maquinaria, la plata que se nos va en insumos. Pero claro, también hay otros gastos que no están en esos tres lugares. Y están en muchos otros gastos que son indirectos, que no van derecho ni a la mano de obra ni a la maquinaria, sí, por supuesto, cuando uno compra un repuesto. Pero si uno recibe la boleta por ahí, no es fácil atarlo a lo mejor a una maquinaria, porque a lo mejor compraron varios repuestos y es muy difícil asociárselo a cada una de las máquinas. Entonces, por ahí es conveniente tirarlo a maquinaria y que lo prorratee en función de donde la maquinaria estuvo trabajando, que va a ser mucho más justo el prorrateo. Acá es muy difícil saber cada moneda a qué cuartel le va a parar, porque tenemos que hacer nosotros un trabajo intelectual y un trabajo administrativo donde tratamos de repartir de la manera más justa posible el gasto que estamos teniendo hacia el cuartel y hacia el sector que corresponde. Y eso no es fácil, no es sencillo. El costeo, cuando entramos en esas cosas que son indirectas, siempre es difícil repartir porque siempre hay, digamos, percepciones diferentes de una persona a otra. Entonces, bueno, uno tiene que tomar un camino. ¿Y el camino cuál es? El camino más simple de cargar y que sea más justo al momento del prorrateo. El más justo va a ser siempre el más complicado de registrar y el más complicado de obtener, porque vamos a tener que hacer muchos procesos previos para poder repartirlo justamente. Pero a veces esa división termina siendo tan imperceptible, la diferencia entre un lugar y otro, que no nos conviene hacer tanto trabajo para tratar de desagregar el costo. Nos conviene hacer algo mucho más simple y más eficaz al momento de la registración de estos gastos. Bien, esto es todo con respecto al tema relacionado a la definición de los tipos de movimientos de stock y los tipos de gasto. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.